Muy buenas noches. He de tratar un tema que quizá sea visto por la comunidad que de alguna forma por motivaciones egoístas trata de justificar muchas acciones con la famosa frase Dios es amor y es permitido, Él permite que hagamos estas cosas. Y por otro lado, cuando quienes abren estas cosas de manera bíblica, con apoyo escriturístico, son tratados de manera indiferente, pensando que asumen una conducta un poco extrema en ver estos puntos. Pero en este momento he de tratar sobre el asunto de la adoración y la reverencia para ver si tiene algún apoyo escriturístico, y especialmente vamos a hablar a personas convertidas y adventistas que están dentro de nuestra iglesia, para ver qué importancia tiene el tema de la reverencia a Dios. Y para eso me gustaría iniciar abriendo un primer texto que se encuentra en Habacuc 2:20. Es un texto muy conocido que dice: Mas Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Claramente el Señor manda a tener reverencia en su santo templo. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay un texto en Apocalipsis 14:7. Es el primer mensaje angelical conocido como los mensajes de los tres ángeles. Y en este mensaje, este primer ángel llama algo muy importante. Allí menciona el texto tres imperativos importantes. Vamos a enfatizar en uno, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. El primer ángel llama la atención, a gran voz nos llama a temed a Dios. A temed a Dios. ¿Qué significa eso? Proverbios 1:7 nos da un panorama amplio también de esta palabra. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De manera que aquí Proverbios nos menciona que la fuente de la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuán importante es temer a Jehová? Salmos 22, 23, 25. Si quieren buscarlo en sus escrituras, en la palabra de Dios, dice: los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Y fijaos en el verso 25 que dice: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Es decir, que en una adoración, cuando personas con los mismos fines se reúnen para adorar a Dios, conforman una congregación, el Señor dice: donde están dos o tres congregados, allí estoy yo. De manera que el lugar es santificado por la presencia de las personas que se han reunido bajo el motivo de adoración y alabanza a Dios. Vean que dice Salmo 112:1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado, hay una bienaventuranza especial para aquella persona que pone su temor en Jehová. De manera que es muy importante temer a Jehová y conocer dicha definición. En Deuteronomio 10:12, se expresa de esta manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Miren, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de su pueblo, de la generación que vive justamente en este tiempo? Jehová está exigiendo o pidiendo a la generación que tema a Jehová, su Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ame y le sirva a Jehová, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Es una petición muy, muy especial de Dios que le hace a esta generación final, a este pueblo que vive justamente antes de la segunda venida, el temor. El temor es una parte muy importante, ¿verdad?, en el tema de la adoración. Hay otro texto, Proverbios 2:5, que dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. De manera que entender el temor de Jehová es una parte esencial en nuestra adoración a Dios. Eclesiastés 8:12 nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Esa palabra es muy importante, temer a Dios ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le será prolongado los días, que son como sombra, por
cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Acá hay un marcado contraste entre los impíos y entre los que adoran a Dios y le temen. Los que temen ante su presencia, los que le reverencian de la manera adecuada como Dios pide, cuando están delante de la presencia de Dios, cuando se han reunido con un fin de adoración, de alabar a Dios. Entonces aquí viene la marcada diferencia. Es decir, que los que temen son aquellos que glorifican a Dios, y los impíos no temen delante de la presencia de Dios. Aquí viene la gran diferencia. Fijaos en esto, en otra tacita, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa estar en su presencia? Para ti, ¿qué significa estar en la presencia de Dios? ¿Cómo nosotros nos comportamos delante de la presencia de Dios, o cuando creemos que Él está delante de nosotros? ¿En qué lugar Él puede presentarse? Miren, en Josué 5:15 dice lo siguiente: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Noten que Josué no estaba en el santuario, no estaba donde estaba el arca del pacto, está en un lugar ajeno a ello, y sin embargo la presencia de Dios se manifestó allí, y el Señor le dijo: quita tus sandalias o tus calzados. Es de manera que la santidad de un lugar es proporcional a la presencia de nuestro Dios. Ahora, hay un texto más en Salmo 138:2, antes de ingresar a algunas citas del Espíritu Profecía, dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vean la actitud que toma el cristiano en el santo templo de Dios. Dice: me postraré hacia tu santo templo. Es una actitud de reverencia. En Salmos 17:3 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Vean, cuando la persona habla, entabla una comunicación con Dios, presenta un mensaje, presenta su adoración en ese fin, entonces dice el texto que tiene que hacerse de una manera reverente ante Dios. Ahora, hay otra cita muy interesante aquí en Génesis 28:17. ¿Alguien más vivió esta situación? Jacob, pongo un poco el contexto. Jacob se dirigía por haber robadole la primogenitura de su hermano. Entonces él pasó a un lugar que ustedes conocen, Betel, y dice: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y estaba ajeno, ¿verdad?, a un lugar de adoración que ellos habían dedicado, simplemente porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, y el simple hecho de que la presencia de Dios esté en el lugar es santificado. Ahora, quiero ver, ellos reconocieron que la santidad de Dios, pero quiero recalcar un punto importante aquí, que hay ejemplos en la Biblia de negligencias en la adoración. Hubieron personas que de alguna manera desaprobaron todas estas cosas que hemos estado viendo, que no lo consideraron con mayor importancia y decidieron hacer lo que a ellos bien le parecía. Este caso lo encontramos en Levítico 10:1 y 2. Pueden ir al texto para buscar. Hablamos de Nadab y Abiú, hijos de un sumo sacerdote denominado Aarón. Tomaron cada uno su incensario, pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante, noten, están delante de Jehová, fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Y qué creen que pasó? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Esto fue como resultado de una desobediencia abierta a los claros principios de la palabra de Dios. Si después de si has escuchado este tema, quiero decirte que ya no somos ignorantes a lo que Dios pide cuando nosotros nos dirigimos a Él para adorarle. En 1 Samuel 2:22 tenemos una escena similar. Elí era muy viejo, oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres
que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, allí donde tenían su reunión, su asamblea, su adoración. Allí ellos hacían cosas que no eran correctos. Voy a saltear algunos puntos aquí que tengo y voy a ir directamente al tema. ¿Está Dios en nuestro medio? ¿Está siendo nuestra adoración reverente? ¿Qué sucede con nuestra iglesia hoy? ¿Será que la presencia de Dios ya no está en nuestro medio? Pregunto, ¿qué sucede hoy en la adoración? Algo que está sucediendo en nuestra adoración es esto. Miren, mensaje para los jóvenes: no tengáis tan poca reverencia hacia la casa. Mensaje para los jóvenes, página 264, dice: no tengáis tan poca reverencia hacia la casa y el culto de Dios, que converséis con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de vergüenza y de aborrecimiento propio. No pasaré por alto una historia que sucedió conmigo durante un tema, ¿verdad?, llevado a cabo en la iglesia donde yo donde crecí. Desde mi niñez vine asistiendo a ese templo hasta que tuve que salir para estudiar. Yo crecí en esa iglesia. Pronto yo regresé también a ese lugar, pero un día conversando, ¿verdad?, dentro de la iglesia, quizá un hermano no malintencionado nos llamó la atención de manera directa. Quizá fue un poco vergonzoso al momento, pero durante que estuve estudiando este tema me di cuenta que la irreverencia ante Dios es una de las cosas que Dios considera como una falta de respeto. Y miren qué sigue diciendo. Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de adoración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de adoración para todos los pueblos. ¿Para qué es la casa de Jehová? Desafortunadamente a veces asistimos a la iglesia y empezamos a abrir el celular quizá para ver algunos mensajes, o probablemente a tener conversaciones inadecuadas durante la adoración a Dios. La casa de Dios ha sido creado con un fin importante: adoración. Será llamada casa de oración. Marcos 11:17, el Señor dice: y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de adoración. Él se estaba citando Isaías 56:7, perdón. Ahora, hay un texto más en mensajes selectos. Tomo mensaje para los jóvenes, 264, dice: no debería tratarse con descuido e indiferencia nada que sea sagrado. Nada absolutamente que es sagrado debía tratarse con indiferencia. Nada que sea sagrado, que pertenezca al culto de Dios. Cuando se habla de la palabra de vida, deberías recordar que estás escuchando la voz de Dios a través de su siervo delegado. No perdáis esas palabras por falta de atención. Es uno de los problemas que enfrentamos actualmente en nuestro adventismo. La falta de atención, la distracción, las redes sociales nos han consumido, que el corto tiempo que le ofrecemos a Dios se ve afectado también por los vicios que hemos creado, por las adicciones que hemos creado en las redes sociales. Hemos estado esclavizados en eso, y es una falta de respeto actuar de esa manera. En el libro Educación, la página 237 dice: otro don que debería ser cuidadosamente fomentado es el de la reverencia. La hermana Fue dice que hay un don especial que debería ser fomentado de manera cuidadosa en nuestro tiempo, es el de la reverencia. ¿Será porque no hemos sido lo suficiente reverentes en la casa de Dios o en el lugar de adoración? Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 198 y 199, dice: muchos de los que profesan ser hijos del Rey Celestial, fijaos que habla de cristianos profesos,
de hijos profesos no tienen verdadero aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. No hay ni siquiera un aprecio por el carácter sagrado de las cosas eternas. Y hay otra cita de mensaje para los jóvenes. Estoy abriendo un libro que es especialmente para los jóvenes dirigido. La hermana Juárez le dio esa dirección. Y hoy estamos, mi preocupación es que este mensaje también, bueno, mi deseo es que este mensaje pueda llegar a los jóvenes. La página 264 dice, y la 265, me duele saber que muchos jóvenes que profesan la religión no saben lo que es un cambio de corazón. La mente que está resuelta a obtener el premio, a lograr el cielo, rechaza con propósito firme y determinado toda tentativa de bromear con las cosas religiosas. Hace un par de semanas o meses, o un mes ya tiene, yo subí un artículo denominado, creo que hablaba sobre las tendencias teológicas, hablaba sobre, especialmente sobre, no era tendencias teológicas, sobre los memes que se realizan, sobre los memes que se realizan con los logotipos o los logotipos de nuestra iglesia y cómo se realiza todo ese tipo de bromas con las cosas religiosas, con textos bíblicos. Y alguien comentó, pero ¿en qué problema hay en ello? Y yo quedé pensando, ya no vemos ningún problema en bromear con las cosas sagradas. La hermana Juárez dice que rechazan con propósito firme y determinado toda tentativa de bromear con las cosas religiosas. Este tipo de persona y de juventud lo estamos empezando a contemplar ya en esta generación. Estimado joven, que si logras ver este video, esta transmisión, me gustaría invitarte a estudiar las escrituras de manera profunda y ver qué es lo que Dios pide de nosotros. La educación, página 238, dice: deberíamos reverenciar la palabra de Dios, deberíamos mostrar respeto hacia el volumen impreso y no darle usos comunes ni manosearlo descuidadamente. Wow, esto es serio. Nunca debería ser citada las escrituras en broma, y probablemente hayamos caído en esa trampa, ni parafraseada para decir una agudeza. ¿Cómo se considera las escrituras? No debíamos ni siquiera hacer broma con ella, ¿verdad? Estimados jóvenes, Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Toda palabra de Dios es limpia. No podemos hacer bromas con los textos sagrados de las escrituras. Salmos 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. De manera que no podemos estar realizando cosas inadecuadas con las escrituras. Hay una cita muy importante aquí en Conducción del Niño, página 510. Miren qué dice: también se deberían mostrar reverencia hacia el nombre de Dios. Nunca se deberían pronunciar ese nombre con ligereza o indiferencia. Hasta en la oración se debería evitar su repetición frecuente o innecesaria. Salmo 111:9 dice: santo y temible es su nombre. Cuando los patriarcas tenían ese encuentro con Dios, lo hacían con reverencia. Los masoretas, cuando escribían el nombre de Dios, aun cuando lo mencionaban, había una reverencia profunda, no descuidaban ese asunto, es decir, que tenían cuidado de pronunciar el nombre de Dios. Hoy en día, en nuestras oraciones usamos su nombre repetidas veces, a manera de muletillas, que no tenemos cuidado ni siquiera de lo que estamos haciendo o cómo, ¿verdad?, realizamos nuestras oraciones de manera divagada, sin sentido. A veces lo realizamos con palabrerías que no nos damos cuenta de la manera como nos dirigimos a nuestro Señor. Ahora, sigue diciendo la cita: los ángeles al pronunciarlo cubren sus rostros. ¿Con cuánta reverencia deberíamos pronunciarlo nosotros que somos caídos y pecadores?
La hermana White dice, si los ángeles cubren su rostro, ¿cómo no nosotros debemos hacerlo en nuestra condición caída? Estimados hermanos, los ángeles que son santos, cuando mencionan su nombre, si ustedes acuden al todo el libro de Apocalipsis, lo hacen de manera reverente. ¿Por qué nosotros lo realizamos de manera descuidada? ¿Qué nos creemos nosotros para actuar de esa manera? Estimados, patriarcas y profetas, dice la hermana White, Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. ¿Qué no puede aceptar el Señor? Una obediencia parcial. Y es lo que a veces ofrecemos en los cultos de adoración que realizamos. Estimados, hablando de Nadab y Abiú, en su juventud Nadab y Abiú, dice, no habían sido educados para que se desarrollaran hábitos de dominio propio. La disposición indulgente del padre, su falta de firmeza en lo recto, le habían llevado a descuidar la disciplina de sus hijos. Les había permitido seguir sus propias inclinaciones. Los hábitos de complacencia propia, practicados durante mucho tiempo, los dominaban de tal manera que ni la responsabilidad del cargo más sagrado tenía poder para romperlos. Es decir, por más que ocuparan puestos sagrados, seguían siendo irreverentes, hábitos inadecuados de complacencia propia, lo practicaban constantemente. Falta de firmeza y él, por falta de firmeza del padre, descuidó la educación de su hijo. Permitían que corriera durante las horas de adoración en la casa de Jehová. Miren la hermana White que dice en una cita de la Review Ajera del 19 de septiembre de 1854, dice, la casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. Noten que está hablando directamente por aquellos que presumimos guardar los mandamientos de Dios. Dice que justamente la casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los observadores mismos del sábado. En algunos casos aún se les permite, dice la hermana White, correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Quizá para muchos no vaya a sonar muy agradable este tema, porque es una responsabilidad grande el hecho de ser padre y conducir de manera adecuada a nuestros hijos en el culto de adoración. Y este problema radica en los cultos familiares que realizamos, de qué manera lo hacemos, cómo nos levantamos, de qué manera nos presentamos cuando hacemos nuestro devocional como familia. A veces ni lo practicamos, lo hemos descuidado, pero si aquellos que lo hacemos, ¿de qué maneras lo estamos realizando? A veces nos presentamos ante Él de manera inadecuada, pensando que el hecho de estar en casa, el hecho de estar en un lugar, podemos hacerlo de manera irreverente. Esto radica en ello, porque los niños van aprendiendo, los hijos van aprendiendo que cuando uno se reúne a adorar y se congrega para adorar, no importa la manera que estés, no importa la manera que vayas, no importa la manera que te portes. Pero si uno va inculcando estos principios a los hijos, cuando hay un culto familiar, de que debe haber respeto, atención y reverencia, cuando lleguen a la casa de Dios, donde se reúne una mayor parte para alabar a Dios, los niños no olvidarán que lo que el Padre ha enseñado o la disciplina que ha fundamentado en ellos en el hogar. En la misma cita, la hermana White sigue diciendo, y el lugar que debería ser santo, y donde debería reinar una quietud santa, y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia, confusión. Y aquí tengo subrayado una parte, porque me llamó la atención, dice, esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. ¿Ves? Solamente este asunto ha llevado a que nuestras iglesias, la presencia de Dios, se haya alejado desde hace mucho tiempo. ¿Ven qué importante es la reverencia en la casa de Dios o en los centros de adoración o en el lugar de adoración que hemos escogido? El simple hecho de hacer cosas inadecuadas provoca el desagrado de Dios.
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 198, dice: es demasiado cierto que la reverencia por la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. Eso se ve, hermanos, queridos hermanos, lo estamos viendo palpablemente en nuestra iglesia, que la reverencia en la casa de Dios ha llegado casi a extinguirse. No se disciernen las cosas y los lugares sagrados, ni se aprecia lo santo y lo exaltado. No se toma en cuenta estos puntos importantes. Estimados hermanos, Isaías 5:20 habla de esta generación, los que lo malo dirán que es bueno y lo bueno le llamarán malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta generación puede que se convierta o quizás se esté convirtiendo ya en la descripción que Isaías da en su capítulo 5, verso 20. Una generación que no sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Voy a terminar con un texto en Hebreos 12:14 y dice: